y hoy le toca el turno, compromiso que habíamos tomado nosotros y él cuando aceptó la invitación de inmediato, del candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. Enseguida ya se ubica en el atril. También esta noche va a estar el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Recordamos la mecánica. 2 minutos, hoy seguramente antes va a utilizar algún tiempo para referirse a este tema que nos conmociona a todos, el asesinato Moreno. 2 minutos para referirse a usted, las preguntas del panel, preguntas de los televidentes, 2 minutos finales. Y hoy, bueno, tal vez él deja alguna pregunta que quiera porque ya no van a venir. Si él tiene hoy elección algún candidato en particular a dejarle una pregunta, también la dejará. Y Martín Lustó le dejó el lunes una pregunta para Jorge Macri que hoy la va a responder. Bien, Jorge, hola. Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación, como siempre. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. En un momento ya le acercamos también una copita de agua. Y en un día, bueno, donde estamos conmocionados todos por el asesinato de esta chiquita de 11 años, ¿no? Sí, un día muy doloroso, muy duro. Creo que estamos todos golpeados. Además, el impacto que ha tenido sobre la comunidad en general, ¿no? Yo veía algún video de algún compañerito y me pasó justo hoy a la tarde imaginarme eso. No solo la familia, la mamá, el papá, familiares directos, sino todos sus compañeritos, el shock en su vida. Ninguno de ellos va a ser la misma persona después de esto. Estos son esos piñazos que da la vida de cosas que tenemos que cambiar y evitar. Y yo ahí me permitiría agregar algo, o tal vez surja después en el eje del debate, pero creo que hay una palabrita que hay que cambiar en el Código Procesal Penal que tiene que ver reincidencia por reiterancia. Porque ahí es donde está muchos de los problemas. Bueno, coincido con él plenamente. Porque esta lógica de que tenemos que esperar a una pena firme, con lo que tardan en la Argentina las penas firmes, le da la puerta muchas veces a jueces o fiscales a dejar en libertad gente que sigue en un mecanismo de robar y matar. Y creo que ahí tenemos que poner un límite. Tiene que ser un límite claro y tiene que ser un acuerdo de todas las fuerzas. Así que mis condolencias a la familia, pero a la comunidad toda y a los compañeritos de la escuela. Jorge, 2 minutos a cámara porque hay que votarlo a usted el próximo domingo y no a otro candidato. Bueno, ¿por qué votarme a mí? Soy parte de un equipo que viene transformando esta ciudad de manera exitosa en los últimos 16 años. Y uno también podría pensar entonces, ¿por qué el mismo equipo después de 16 años? Porque traigo la impronta, las ganas de transformar lo que haga falta transformar. Porque me he preparado durante 10 años gestionando ciudades, porque hace 2 años que integro el equipo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso me ha permitido conocer en profundidad cada uno de los temas y entender cuáles son las áreas donde uno debe fortalecer lo que ya estamos haciendo. Y ahí yo hablaría que en seguridad sin ninguna duda se ha hecho mucho, pero hay cosas para hacer más y mejor. ¿Qué cosas hay que corregir? Y ahí pondría particularmente el hincapié en revisar el Código de Desarrollo Urbano, el que permite la construcción, que ha permitido que se generalice la altura en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo en riesgo barrios residenciales muy bien consolidados, como puede ser Devoto, Coglan, Saavedra, Villa Crespo, Villa Urquiza, Altos de Núñez, parte de Belgrano, partes de Palermo, esta zona en la que estamos. Esas zonas consolidadas como zonas residenciales no necesitan más construcción. Y porque traigo ideas nuevas, ideas de cómo llevar adelante sobre todas las mejoras que ya se han hecho en educación o en salud, mejoras que nos permitan descomprimir, por ejemplo, los hospitales, dándole prioridad a los porteños, pero no expulsando o dejando de atender a toda la gente que viene no solo a buscar salud a la ciudad, sino a trabajar, sino teniendo una gestión detallada. Y porque me he formado en las lides de gestionar una ciudad, porque la Ciudad de Buenos Aires es un Fórmula 1 y yo vengo preparado, probablemente un Fórmula 2 o un Fórmula 3, porque Vicente López era más pequeña, pero entendiendo qué es lo que hay que hacer para gestionar esta ciudad. Muchas gracias, Jorge, por sus 2 minutos.
Primera pregunta, ya que estábamos hablando recién de esto que usted planteaba, qué es lo que habría que cambiar, pero también la Ciudad de Buenos Aires ha tenido y se ha metido ya de lleno también con la problemática del narcotráfico, Sí. que hay barrios copados por el narcotráfico. Entonces, usted recién ha hecho algunas críticas, incluso a lo que han venido haciendo en estos años en la propia ciudad. ¿Qué cambiaría o dónde profundizaría mecanismos de seguridad y qué atacar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Bien. Primero, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un despliegue de tecnología y de presencia de fuerzas de seguridad muy importante. Cuando uno mide la media de lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires contra cualquier otro municipio del conurbano, la media es mucho más alta. Eso ha permitido tener tasas de delitos graves mucho más bajos que en otros lugares. Pero hoy tenemos problemas serios con el tema de arrebato de celulares, robos de una mochila, una cartera, el descuidista, el que roba las gomas de un auto, ese tipo de robo rápido al que hay que responder de manera eficiente. Yo creo que la estructura de tener tanto policía de a pie en la ciudad, que es mucho durante el día, ha quedado un poco obsoleta. Tenemos que ir a un criterio de patrullaje en moto que nos dé capacidad de cubrir áreas de manera más efectiva, tener respuesta cuando un delito ocurre y llegar más rápido, recuperar la posibilidad de la identificación facial para delincuentes peligrosos. Ahora el Gobierno Nacional está planteando utilizar eso en Rosario. Me parece que sería muy bueno volver a tener eso. Y creo que por suerte se va agotando la discusión para mí ya antigua respecto de las taser. Es necesario que las fuerzas de seguridad tengan la posibilidad de detener a un delincuente sin poner en riesgo la vida de nadie. Así que por ahí vienen muchos de los cambios. Bien. Andrés Lerner, tu pregunta. Buenas noches, Jorge. Buenas Voy a ir con noches. trampa porque van a ser varias en una. Pero durante el año pasado se habló mucho en la Ciudad de Buenos Aires sobre el tema de las grúas y el canon que estuvo congelado durante 8 años. Si cree que esa concesión fue beneficiosa para la Ciudad de Buenos Aires, si cree que hay que revisar alguna otra concesión y si piensa seguir con el proceso de licitación que lanzó la Ciudad de Buenos Aires para el tema de las grúas. Bueno, es una pregunta, pero está bien estructurada. Sin duda hay que seguir adelante con el proceso de transparencia, licitación y concesión. Creo que obviamente la concesión, como estuvo durante mucho tiempo, no fue beneficiosa. En parte por culpa de la judicialización extrema de la posibilidad de reconcesionar. Me parece que quienes tenían esa concesión, que hacían un gran negocio porque solo levantaban los autos que le quedaban cerca de las playas de acarreo y entonces les iba muy bien, pagaban canon bajo, llevaban los autos cerca de las playas, y cuando un vecino llamaba y decía me dejaron un auto en la puerta de mi garaje estacionado, nunca iban a buscar ese auto porque no les resultaba redituable. Entonces me parece imprescindible ir a un sistema más ordenado, más equitativo y que garantice sin duda 2 aspectos centrales en el tema de acarreo. Más allá de estacionamiento medido o no medido, que me parece secundario, me parece que el acarreo es imprescindible cuando se tapa la salida de un estacionamiento de un vecino o cuando se estaciona en donde hay una rampa. Esos son 2 derechos que tenemos que garantizar. Vos no podés quedar atrapado en tu casa sin poder sacar tu auto o volver a tu hogar porque alguien dejó el auto ahí. Y además, una ciudad accesible donde se pueda circular necesita que nadie estacione donde hay una rampa. Ariel Sack, vamos. ¿Qué proyecto tiene para ofrecerle una solución a la gente que está en situación de calle en este momento en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el problema de situación de calle está cruzado por varios aspectos. Primero, la ciudad hoy ofrece la posibilidad a muchos que vayan a los refugios. Hoy la ciudad tiene alrededor de 3.300 personas en situación de calle. De esas, aproximadamente 2.000 utilizan los refugios todos los días. Algunas se quejan, obviamente son ámbitos que hay que seguir mejorando, revisando. También tienen su impacto en el barrio donde esos hogares están, pero son necesarios. Pero hay 1.000 que deciden no usarlos. Y la ley hoy permite que eso ocurra. Es un derecho que ellos tienen. Ese derecho no es tan grave cuando se cruza con una problemática muy seria que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la salud mental y las adicciones. La Argentina aprobó una ley de salud mental que conceptualmente suena muy linda,
desde lo teórico, pero cuando uno habla con los efectores de la salud, de territorio, los psicólogos que están en terreno, te dicen que es impracticable. Uno escucha a la madre de Chano, la madre del Paco, ahí se cruza adicción, de nuevo, y salud mental. Es imprescindible recuperar la posibilidad de intervenir cuando una persona ya no tiene condiciones de levantar la mano y pedir ayuda. Este concepto de riesgo inminente o peligrosidad inminente que plantea la ley de salud mental es muy extremo. Solo se puede aplicar cuando es casi un hecho que alguien va a agredirse o agredir a otros. Así que me parece que la ciudad tiene que dar un salto en ese sentido, porque eso va a pacificar mucho la situación de calle. Está claro que también tenemos que hablar con los intendentes del conurbano para pedirles un mayor compromiso, porque 6 de cada 10 personas en calle, así como son 3.000, y te los puedo describir dónde van, 6 de cada 10 vienen del conurbano. Necesitamos un trabajo conjunto, más mancomunado, para ver cómo ayudamos a esa gente también más cerca de donde ellos viven. Bien. Pedro Brigger, su pregunta. Buenas noches, Jorge. Hola, Pedro. Me gustó cómo estaba armada la página, con tus propuestas, bastante sintética. No vi una propuesta para el metro, para el subte, pero claro, con el video que tiraste sobre la SUBE habrás recibido muchísimas contestaciones. Me gustó lo del río que planteas ahí, me parece muy interesante, pero me quería concentrar en lo del subte. Me imagino que viste las respuestas y que salieron a mostrarte. ¿Subte o sube? En el subte con la SUBE. Ah, ok. Claro, okay, sí. sí. La de Barcelona que es en papel, la de Bilbao, la de España. Tengo dos porque me olvidé una en un hotel. Subte, está buenísimo, Pedro, está buenísimo. Me olvidé una en un hotel, por 2 euros compré otra, la de... Pero es distinto. ¿En qué sentido? Es muy distinto, porque vos esas de papel las comprás en la misma estación de subte. Entonces Esas no son de papel. No, pero digo, algunas de las que mostrabas eran de papel. La de Barcelona, la de Bilbao y Madrid no son de papel. No, pero la de Alemania tampoco. Bueno. En Londres podés comprar la de papel. Correcto. Que te dura varios pases, pero la comprás con tarjeta de crédito o la comprás con una app. Entonces, no, yo en lo una que máquina. Bueno, en una máquina. Con euros. Ponés 2 monedas de euros y te sale la maquinita. Dinero. La tarjeta. Eso Dinero. acá no lo tenés. Pero tenés la boletería. Voy con una SUBE, la cargo en la boletería como hago ahora. Si conseguiste una SUBE. O, ahí me parece un punto importante que señalaste. Este es el problema. O que en la boletería me vendan una SUBE. Ahí vamos. Pero no es un método antiguo. Pero ahí voy y me das el pie muy interesante para debatir. Mi planteo es que ese sea el único método es antiguo. Yo no tengo un problema con que la SUBE continúe. Lo que uno tiene que agregar son capas de usos que agreguen. Entonces, hoy en algunos lugares vos podés pasar con tu tarjeta de crédito directamente, si la tuvieras, si la querés usar, una aplicación del celular que te permita directamente pagar, o comprarte una SUBE. Ahora, la SUBE sería maravillosa si no hubiera un mercado negro de la SUBE, porque no se consigue. Entonces, el problema que tenemos es que si un brasilero llega a la ciudad de Buenos Aires, así como vos disfrutaste del subte en todas esas ciudades, un brasilero llega a la ciudad de Buenos Aires y tiene que comprar una SUBE. Iba a la boletería si está la SUBE. No hay. Si estuviera. Ese es el drama. Es que el problema es que cuando vos concentrás todo en una única oferta, en cuanto esa oferta te falla, te fracasa el sistema. Entonces lo que digo es que siga la SUBE, pero agreguemos tecnologías más modernas o alternativas que nos permitan a todos viajar más fácil. Rosario Cerdi, tu pregunta. Jorge, hay una estrategia por lo bajo que te debe haber llegado, como nos llega a nosotros, de tu contrincante Martín Lustó, que tiene que ver con atraer electorado opositor al PRO, diciendo, bueno, es posible sacar a un Macri de la ciudad si me votan a mí, ¿no? Esta es un poco la campaña por lo bajo que hay para atraer un electorado y ganarte la interna en Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás de esto de sacar a un Macri de la ciudad? Hay que ganar, hay que competir. Que él quiera ganar me parece bien. Me parece que el kirchnerismo tiene un muy buen candidato en Santoro, que debe querer también ganarle al Macri, que quiere ganar en la ciudad. Así que mi contendiente real es Santoro, porque los dos modelos que se enfrentan en este momento en la ciudad de Buenos Aires y en el país es lo que planteamos nosotros de Juntos por el Cambio, si quieren en la ciudad, muy expresado por el PRO y por mi figura y nuestra historia, y lo que plantea Santoro y el kirchnerismo. Así que a mí me parece que esa respuesta la tiene que dar más Santoro que yo. Después cada uno hace su estrategia electoral, pero contra quien yo compito profundamente, porque es el modelo que yo no quiero que llegue a la ciudad, es Santoro.
Perfecto. Vamos a una de las preguntas que hacen los televidentes a través del hashtag Candidatos en Minuto 1. Gaby 5, la Gaby B, pregunta para Jorge Macri, ¿qué propone para resolver los problemas de falta de vacantes y de falta de docentes en escuelas primarias y secundarias, a que casi 16.000 chicos por día pierden sus clases? Un tema muy reiterado en la ciudad de Buenos Aires. Muy reiterado, porque por suerte, entre otras cosas, en la ciudad de Buenos Aires se busca mucho la educación pública, porque estamos muy por arriba de la media de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, yo ese número obviamente no lo convalido, de 16.000 chicos que pierden clase todos los días, no es cierto. Sí es cierto que hay un descalce entre oferta y demanda. ¿Qué es lo que nos está pasando? La ciudad ha cambiado, las ciudades son organismos vivos que van mutando. Y nos quedaron escuelas donde ya no hay tantos chicos. Entonces tenemos muchas veces que le ofrecemos a las familias vacantes en escuelas, pero las familias dicen, me queda lejos de casa. Entonces vamos a tener que revisar a ver cómo generamos una relocalización de parte de esa oferta ahí donde la gente está viviendo. Con un problema, hay algo que tenemos que tener en claro, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene tasa de natalidad negativa. La problemática de vacante hoy es una problemática, pero el desafío de esta ciudad es cómo tenemos también más familias, más chicos. Es una ciudad que está envejeciendo, fallece más gente que la que nace. Entonces, ahí tenemos como un desafío más sociológico y conceptual de cómo volvemos a ser una ciudad que invite a las familias. Construcción de escuelas o de polos educativos. Por eso te decía, parte del desafío es cómo relocalizamos la oferta y entonces los docentes ya los tenemos, la capacitación la tenemos, pero probablemente haya que construir algunas escuelas donde hoy está la demanda. Exacto. Porque la ciudad quedó tal vez construida las escuelas en una época donde la demanda estaba en otros barrios. Exactamente. Bien. Jorge, la temática de esta metodología es que el candidato anterior deja una pregunta para el que sigue. Bienvenido. El anterior fue Martín Lustó, lo dejó esta pregunta para usted. Excelente. Mi alcance es prioritaria. En la ciudad de Buenos Aires, para nuestro espacio la educación es prioritaria. En la ciudad de Buenos Aires, después de 16 años, 4 de cada 10 chicos en sexto grado no tienen los conocimientos fundamentales de lengua y matemática. Y 3 de cada 10... Solamente 3 de cada 10 en la ciudad terminan el secundario en tiempo y forma, es decir, a la edad que corresponde y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Nosotros hemos batallado internamente para que haya más presupuesto, para becas, y hemos detallado cuál es nuestro plan para hacer eso. A mí me gustaría saber qué propuestas concretas, no enunciados generales, tiene Jorge Macri del PRO para poder revertir esta tendencia de hacer que la ciudad de Buenos Aires sea un faro de la educación en Latinoamérica. Bueno, me sorprenden los datos que da Martín, con lo cual primero, antes de contar mi propuesta, tengo que responder los datos equivocados que tiene. Cosa que me sorprende porque están en nuestra página, él es parte de este gobierno. En la ciudad de Buenos Aires el 87% de los chicos terminan en tiempo y forma, el 86% si mal no recuerdo, el secundario. Con lo cual el dato de que solo 3 de cada 10 terminan, no sé dónde lo sacó. Respecto de la evaluación, en sexto grado el 86% de los chicos están por arriba de satisfactorio o avanzado en su, en su nivel de lengua, cuando la media del país es 74%. Y en matemática el 75% de los chicos en sexto grado está en media o avanzada, cuando la media del país es 57%. O sea, estamos siempre por arriba de la media. ¿Hay lugar para mejorar? Muchísimo. Muchísimo, porque para eso me propongo. Yo digo, la gestión y la política no vive de los éxitos del pasado. Yo vengo a sacudir lo que haga falta para desafiarnos. Pero también hay un dato que es importante, uno tiene que hacer el diagnóstico correcto. Hay que seguir con el plan de fluidez lectora, que está ayudando mucho a los chicos en tercer grado, involucra mucho a toda la comunidad educativa, para que comprendan texto, no solo lean con fluidez, sino que comprendan en profundidad, y ese tiene que ser un límite. En tercer grado hay que comprender bien lo que se lee y hay que poder leer y escribir. Y en cuarto grado es imprescindible tener la capacidad de hacer, cosas matemáticas básicas como sumar, multiplicar, dividir o restar. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando. Además, yo diría que yo soy un ferviente defensor de que la ciudad tenga un sistema de gestión puro público, pero además un sistema de gestión privada, subvencionado por el Estado. Yo creo que parte de la diversidad que ofrece esta ciudad
es permitirle a las familias elegir entre educación de gestión pública y educación de gestión privada, y que además dentro de la educación de gestión privada, Gato, haya educación confesional. Esto no es obligatorio, no es mandatorio. La Constitución dice que el Estado debe ser laico y está muy bien, pero ayudar en esta diversidad que tiene esta ciudad, que las familias puedan elegir una escuela parroquial o judía o una escuela evangélica, porque los valores que ahí que se dan son los que le interesan a esa familia, son importantes. Y yo en eso creo, no necesariamente todos los espacios que integran Juntos por el Cambio. Así que quería hacer esa distinción en particular también. Jorge, antes de tus 2 minutos finales, como vos marcaste recién que tu principal contrincante era la ciudad, era Leandro Santoro, Sí. que tenía otro modelo. Si querés, le podés dejar una pregunta para Santoro que él la responda por tweet, por las redes, como se O que me comunican llame por ustedes. teléfono. O que te llame por O teléfono. nos encontramos en el debate pospaso. Bueno, Porque él seguro va a ganar, él va a pasar la paso y yo espero ganar la mía, así que... Pero le dejo la pregunta. bien. Yo creo que hay una discusión cultural, discutimos mucho el tema piquetes, marchas, acampes. Antes de discutir los derechos de los adultos, que tienen que ver con manifestarse, yo quiero discutir el derecho de los niños. La Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los niños no tienen que estar en una marcha, los niños tienen que estar en su casa o en una escuela, estudiando o jugando. Entonces mi pregunta a Santoro sería si él está de acuerdo con que limitemos responsabilizando de manera penal o económica a las organizaciones sociales para que ninguna organización venga con chicos. Porque la respuesta de que la mamá o el papá no tenía dónde dejar a ese chico para venir a la marcha no alcanza. Somos adultos responsables a cargo de una criatura y el lugar para una criatura no es una marcha, no es un acampe. Bien, 2 minutos finales a esta Cámara. Bueno, mucha gente seguramente está entusiasmada con la posibilidad de que el PRO continúe gobernando la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente tendrá sus sanas y razonables dudas. Quiero decirles que hemos recorrido un camino muy importante. Acá hay un equipo que viene transformando esta ciudad de manera notable. Este barrio en el que estamos tenía problemas de infraestructura que hoy ya no tiene, y por eso este estudio, entre otras cosas, puede estar acá, bajo tierra, como lo estamos viendo, porque no se inunda. Pero además ha habido transformaciones culturales, ha habido transformaciones físicas, como el Metrobús. Hay mucho por hacer, sin ninguna duda. El desafío siempre es para adelante y a mí me apasiona. Yo vengo listo, preparado, con la fortaleza, con la impronta, con la decisión de enfrentar los problemas, pero también con una gran capacidad de dialogar. Yo no creo que uno sea halcón o paloma, es según los momentos o los temas. Hay temas donde uno intenta buscar el acuerdo por el diálogo y muchas veces lo he logrado. Otras veces hay que mostrar mucha firmeza porque hay situaciones que no se pueden negociar. Hoy lo veíamos con lo que pasó en Lanús y la postura que hay que tener respecto de la reincidencia y los delincuentes. Pero también hay que tener la sensibilidad para entender que esta ciudad no tiene litio, no tiene energías renovables, no tiene cobre, no tiene campo, pero tiene lo más importante que puede tener una sociedad, que es capital humano. Esta ciudad tiene un potencial de conquistar al mundo, de traer gente a disfrutar, de explotar todavía más el turismo, de tener un decir respecto de una autonomía imperfecta. No tenemos nada para decir respecto, por ejemplo, no podemos opinar respecto del puerto y estamos perdiendo 7 de cada 10 cruceros que van a Tierra del Fuego, que podrían parar en la ciudad, hoy paran en Montevideo porque no les damos cabida. Así que esa es la ciudad que quiero, una ciudad pujante, libre, ordenada y que sea el faro de la Argentina. Jorge, muchas gracias. Gracias a ¿Sintió ustedes. cómodo? Espectacular. Bien, gracias como siempre. Al único debate que fui. Bueno, muy bien, muy Gracias. bien. Lo esperamos, si gana las PASO, para lo que se viene con muchas más propuestas. Encantado. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge Macri, el candidato, precandidato de Juntos por el Cambio. Pasaron todos los candidatos con posibilidades el próximo domingo de pasar las PASO por Minuto 1 respondiendo con